Amén. Yo estoy agradecida con el Señor. Le doy muchas gracias a mi Dios porque Él me alcanzó, me ha dado salvación. Y ese es motivo para estar agradecida yo con mi Dios porque Él ha puesto sus ojos en mí. Amén. Ya todos me conocen, mi nombre es Mari, yo soy de Camichines, soy hija de Cándido Acosta y Estela Castellanos. Yo nací en la iglesia de Camichines, donde el pastor Félix Villegas, papá de la hermana Narcisa, era el pastor. Mi vida comenzó así, hermanos. Mi madre conoció al Señor en el mismo tiempo cuando la hermana Narcisa, y ahí la iglesia estaba empezando. Pero hubo un gran problema en la familia. Mi padre no le daba permiso de ir a la iglesia. Entonces, ella me instruyó a mí en el camino del Señor desde que yo era una niña. Recuerdo que ella me decía, vete a la escuela dominical, vete a la iglesia. Y yo, bien obediente, yo me iba. Porque también le decía a mi hermana Rosa y a mi hermana Marina y a mi hermano Chuy, pero estos muchachitos, yo no sé qué pensaban, por andar de vaguitos, ¿verdad, Chuy? Ellos no iban, no llegaron en ese tiempo. Yo yo me fui a la escuela dominical por muchos años, ahí a la iglesia de Camichines, y me iba a escondidas, hermanos. Desde niña yo me iba a escondidas y salía de la iglesia y salía buscando, viendo que no me fueran a ver, más bien que mi papá no me fuera a descubrir que yo andaba ahí. Y aparte de eso, para ese tiempo yo estaba en la escuela primaria, donde gracias a Dios Zoila estaba ahí conmigo en el mismo salón de clase. Yo recibía burlas, hermanos, se hacían burla de mí, me decían, hermana, aleluya, gloria a Dios. Ustedes saben, hermanos, son las burlas. Y a mí me daba vergüencita y me daba coraje, pero cuando veía que a Zoila le hacían lo mismo, pues me daba ánimo, yo sola. Me daba ánimo, dije, ay, ya no estoy yo sola, también está Zoila que le hacen burla. Y bueno, así yo continué yendo a la escuela dominical. Cuando llegué a la edad de 13 años, que hace ya muchísimo, recuerdo que nuestras instructoras, que entre ellas estaba nuestra hermana Alicia, que ahora es mi pastora, nuestra hermana Rosa Villegas, ellas nos dijeron, ¿saben qué? Ustedes ya están muy grandes, ya no pueden seguir en la escuela dominical de niños, tienen que moverse al servicio de los adultos. Y fue así como yo llegué ya a los cultos de los adultos, ya no más escuela dominical para niños. Fue a esa edad, a los 13 años, cuando yo entregué mi vida al Señor. Y aunque yo no anduve en bailes, en fiestas o en borracheras, porque también las mujeres se emborrachan hoy en día, ¿verdad? Yo necesitaba el perdón de pecados, porque como dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aunque yo había sido instruida, yo estaba destituida de la gloria de Dios. Yo necesitaba un Salvador que perdonara mis pecados. Y a la edad de 13 años yo recibí al Señor como mi Señor y Salvador. Y seguí yendo a la iglesia a escondidas. Inmediatamente después empecé a servir al Señor limpiando la iglesia ahí en Camichines, que como decía nuestra hermana Narcisa, no había baños, pero se limpiaban las bancas, se barría, se trapeaba. Yo empecé a trabajar, a limpiar ahí en la iglesia también, y a escondidas, hermanos, me iba como por las mañanas, creo que lo hacíamos, y también me iba a escondidas para limpiar la iglesia del Señor. A los 15 años, hermanos, el Señor hizo un milagro de sanidad en mi vida. Yo padecía anginas crónicas. Recuerdo que el doctor le dijo a mi madre que yo necesitaba operación. Ya mi situación estaba un poco severa, pero nuestra situación económica, hermanos, no era buena. Pero mi madre, ella seguía creyendo en el Señor, y ya para ese tiempo, junto con mi hermana Marina y mi hermana Rosa, y mi madre y yo orábamos al Señor para que el Señor me sanara. ¿Y qué creen, hermanos? El Señor hizo el milagro en mi vida, me sanó de esas anginas crónicas.
Y para la gloria de Dios, hasta este día yo puedo decir que ningún síntoma similar a nada de eso ha llegado a mi vida. Y toda la gloria es para el Señor. A los 16 años, hermanos, yo me bauticé en las aguas, junto con Marina y con Rosa, a escondidas también, hermanos. Todo a escondidas. Pero no sé, hermanos, era algo que sí teníamos temor y decíamos, ay, ¿por qué así? Pero ¿sabe una cosa, hermano? Se disfruta de todas maneras, aunque uno ande escondidas, lo disfrutábamos. Y bueno, así pasó el bautismo cuando yo tenía 16 años. Ya luego yo me vine para acá, para los Estados Unidos, y me congregué en esta iglesia con mis hermanos. Y también inmediatamente empecé a servir al Señor limpiando aquí la iglesia. Estuve limpiándola por 14 años, hermanos, y le doy la gloria al Señor porque hasta aquí el Señor me ha ayudado. Y luego después empecé a trabajar como ujier aquí. Recuerdo que mi hermana Araceli estaba de ujier y ella me dijo, hemos pensado que tú y así, así. Entonces, oh, claro que sí. Y para ese tiempo el hermano era nuestro pastor David Corrales, y recuerdo que él me dio las clases para que yo estuviera trabajando también aquí como ujier. Y estuve sirviendo como ujier para la gloria del Señor por 13 años. En ese transcurso de ese tiempo yo conocí a mi esposo. Nos casamos aquí en esta iglesia. Y quiero que sepan, hermano, es largo de contar, pero bueno, aquel padre mío que no me dejaba ir a la iglesia, ese mismo padre mío me trajo aquí al altar. El que nunca pisaba una iglesia evangélica, me trajo aquí al altar. Y le doy gracias al Señor porque el Señor ha sido bueno conmigo. Ha hecho grandes milagros y maravillas. Y yo puedo decir gracias, Señor, porque aunque sea un poquitito así, yo me identifico con el Salmo 1 donde dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, mas en la ley de Jehová está su delicia, amén. Y yo siempre me he deleitado en la ley de Jehová. Y bueno, me casé, nos casamos, empezamos a servir al Señor también en el ministerio de jóvenes. Estuvimos sirviendo ahí por 8 años. En el 2001 el Señor me bendijo grandemente con lo más especial que puede existir, que es el bautismo de su Espíritu Santo, el cual cambió mi vida completamente. Y yo para ese tiempo yo estaba ya sirviendo al Señor como anfitriona en el grupo B. Y gloria al Señor, hermanos, porque de verdad yo siento que para mí es un gran privilegio el que Dios me permita servirle de anfitriona. Y estoy ya ahorita entre los 14 años siendo anfitriona para la gloria y la honra del Señor, y me gozo en gran manera que le pueda servir en esa manera. Y también sirviendo, hermanos, en el cuidado de cuna por ya 10 años. Y aquí estoy, hermanos, para la gloria y honra del Señor, diciendo, Señor, en lo que tú quieras estoy para servirte, Padre. Tú has sido bueno conmigo, tú has sido precioso, Señor. Yo sé que tú tienes grandes planes para mí y le agradezco al Señor por el privilegio tan grande que Él me da de conocerle, de amarle y de servirle con todo mi corazón. Y a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿no anduviste en bailes? ¿No anduviste en bailes? ¿No? Santa María. Santo. ¿Por dónde empiezo? Para vida de que Dios me salvara, tuvo que hacer un milagro conmigo, hermanos. Él tuvo que intervenir en mi vida en una manera sobrenatural, para que pudiera yo venir a sus caminos y poder obtener la vida eterna. Estaba esclavizado del pecado, del mundo, de la religión, e inconscientemente sirviéndole al diablo, porque su palabra dice que el que practica el pecado es del diablo, y el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así es de que bueno, yo nací, crecí y me desarrollé, pues no mucho, pero me desarrollé en un hogar humilde, lejos, de bajos recursos,
O sea, bien pobretanos. Nos decían que éramos de la clase media. Dije, ¿de la media? Medios muertos de hambre. Pero ahí nacimos con una mamá muy apegada a las tradiciones de su religión. Tradiciones que también ella recibió de su mamá y de su abuelita. Así es de que ella fue catequista en la iglesia. Mi papá decía que también tenía la misma creencia, sin embargo, rara vez lo veíamos en la iglesia. Pero él decía que también creía en Dios, aunque él se dedicaba más a trabajar duro para mantener a su esposa y a los 4 hijos que Dios le dio. Así es que así crecí en ese hogar donde se practicaba la religión, pero no se conocía al Dios vivo. Desde temprana edad, siendo un niño de aproximadamente unos 8 años, fui introducido en el pecado de los vicios. Y bueno, mi hermano mayor, que no les voy a decir el nombre, pero lo estoy viendo disimuladamente. Mi hermano mayor me enseñó a fumar para que no lo delatara, porque como él fumaba a escondidas, así es que me enseñó y me dijo, al día sí, ya me andaba ahogando, hermanos, este hombre. Poco después, todavía siendo un niño, tuve mi primer embriaguez y no fue en el espíritu, hermanos, fue en la carne. Y así empecé en los caminos de la perdición, hundiéndome cada día más hasta que llegué y entré al mundo de la drogadicción. De día se suponía que era estudiante, pero de noche solo pensaba en satisfacer mis deseos carnales, haciendo toda clase de pecado con un desenfreno terrible. Poco después, pasaron los años, mi hermano decidió venirse a los Estados Unidos para ayudar a la familia económicamente, creo yo, que para eso era. Por otro lado, pues yo seguía ahí en la casa y en la transición de lo que fue la adolescencia, la juventud, empezó a haber muchos problemas en San Pablo entre las mismas familias del rancho, al punto que es que se repartieron unas tierras, empezaron con problemas, las envidias, bla, bla, bla. Y al punto fue que hubo encuentros verbales, peleas verbales, familias contra familias y amenazas de muerte. Así es que en ese tiempo, pues incluso varios teníamos que andar armados por temor, hermanos. Entonces, en ese tiempo yo iba creciendo de años y en mí se creó un rencor, un odio terrible hacia ciertas personas en mi rancho, a las cuales yo soñaba despierto con hacerles daño. Entonces había una combinación de vicios, de pecado, de odio. Estaba perdido, hermanos. Estaba perdido. En una ocasión, ya Dios tratando con mi vida. Bueno, de hecho, mientras estábamos en todo ese montón de problemas, déjenme regreso un poquito. Ya cuando mi hermano se vino para acá, nos llegó la noticia de que mi hermano se había hecho aleluya. Y eso fue como un balde de agua fría para la familia. Y sobre todo para mi papá. Su primogénito se le había hecho aleluya. Y no lo podíamos creer. Mi papá le mandó una carta, ya él se los platicó. Qué bárbaro. Y luego enseguidita le mandé otra yo, donde le dije cosas que no les puedo decir, la cual la verdad lo siento, I'm sorry, man. Pero ya me perdonaste, ¿va? Entonces fue algo que nosotros no podíamos entender, no lo podíamos entender. Y entonces yo empecé a ir al colegio a la ciudad de Acatlán de Juárez, y en ese lugar conocí a un muchacho que había estado estudiando para sacerdote católico. Él desertó de eso, llegó al colegio a estudiar ahí, y ahí lo conocí. Y un día lo miré en la escuela y traía una playera muy bonita, azul cielo. Pero no fue el color lo que me llamó la atención, sino lo que decía en la playera. Y la playera decía, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Me llamó la atención eso. Para esto obviamente ya mi hermano nos había estado hablando del evangelio,
nosotros habíamos estado rechazando eso, pero me llamó tanto la atención ese versículo en la playera que fui con él y le dije, oye, ¿dónde compraste esa playera? Dice, no, pues lo compré en el seminario donde estaba. Le dije, ¿por qué no me la vendes? Y dice, esta es mi playera favorita. Le digo, hombre, véndemela. Dice, ¿sabes qué? Si me consigues unas balas de calibre 38 te la doy. Y bueno, negociamos la playera esa por 7 balas de calibre 38 y me quedé con la playera, que no la usé. Y yo no entendía, en serio, yo no entendía por qué razón había yo comprado una playera, hermanos, con un versículo de la Biblia, si en la casa estábamos enojados porque mi hermano se había hecho aleluya. Yo estaba enojado con los aleluyas, me habían robado a mi hermano. No están ustedes para saberlo, ni yo para contárselos, pero mi hermano y yo teníamos planes de andar juntos en la parranda. De hecho, anduvimos un tiempo antes de... Y a mí me gustaba mucho andar con él, era mi héroe, yo quería ser como mi hermano. Entonces yo estaba enojado con los hermanos, me habían robado a mi hermano. Pero ahora andaba comprando una playera con un versículo bíblico, no lo entendía. Después entendí que ya Dios estaba tratando con mi vida. Bueno, voy a saltar. ¿Saltamos? Ay, santo Dios. Pasó el tiempo, tuve que venir para acá. Y cuando llegamos aquí, mi hermano ya había rentado un cuarto con un compañero de trabajo en Montara. La casa estaba entre los árboles, bien metida en la mera orilla de Montara, allá subiendo el cerro, hermanos. Pero estaba justo al pie de una montaña. Y de hecho, se iba uno por la parte de atrás de la casa y llegábamos a la montaña esa. Una de las cosas que yo me vine muy preocupado cuando me vine de México es que mi papá tenía 17 años, que había estado bajo tratamiento médico para tratar con la enfermedad de epilepsia. Y entonces era una de mis mayores preocupaciones. De hecho, cuando yo me vine, pues me vine triste por eso y le dije a mi papá, papá, no se preocupe, yo no me voy a hacer aleluya, tranquilo. Bueno, llegamos acá y un día estando pensando en mi familia, en mi papá, me subí a esa montaña. Y en esa montaña, mis planes eran ir a esa montaña y rezar por mi papá y por mi familia. Y llevaba una estampita que había comprado en la central camionera de Guadalajara. Oh, gracias, bonita. ¿Te pareces a tu papá? Y iba yo con esa estampita a la montaña para rezar. Pero cuando llegué allá a la montaña, algo pasó en mí. Y yo apretaba la estampita y yo decía, Señor, pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Porque ya mi hermano me había invitado a la iglesia, mi primo y a mí, y habíamos venido algunas veces. Y yo comparaba la tradición, la enseñanza de mis padres, lo que me habían inculcado y lo que había estado aprendiendo en la iglesia. Y comparaba, yo decía, pues, ¿cuál es la verdad, Señor? Y apretaba la estampita. Y yo decía, Señor, a mí mi mamá me dijo que las estampitas están benditas. Pero ahora estos me dicen que no debemos tener imágenes. Y yo estaba preguntándole al Señor, dime cuál es la verdad, yo no quiero traicionarte. No quiero fallarte. ¿Cuál es el camino correcto? Cuando reaccioné, estaba llorando como un bebé en esa montaña. Pasó una señora con un perro, una americana, y me dijo, ¿Are you okay? Y le dije, sí, ok, sí. Pero estaba llorando ahí. Luego, para no hacerse las largas, bueno, estuve ahí llorando. Algo pasó en mí, bajé de la montaña. Cuando llegué al cuartito, miré la Biblia de mi hermano ahí, no había nadie, no estaba él ni estaba mi primo, estaba el cuarto solo. Cuando entré al cuarto, lo primero que miro es la Biblia de él, una Biblia negra muy bonita, y me llamó mucho la atención y me fui directamente a abrirla. La abrí y mis ojos, el primer versículo que vieron fue donde dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que cuando leí eso, yo caí de rodillas, caí llorando y le dije, Señor, tú eres mi Salvador. Yo conocí a Dios en esa montaña. En esa montaña Dios trató conmigo, Dios me quebrantó. Obviamente después tuve que venir a la iglesia y hacer la oración
de fe públicamente. Y el 17 de noviembre del 91 hice la oración de fe. El 27 de febrero del 92 me bauticé en el agua. El 23 de mayo de 1992 conocí a la dueña de mis quincenas y nos casamos en julio 4 del 98. Bueno, ese ya es otro rollo. Pero empezamos a servir en la iglesia. Antes se aspiraba los domingos aquí, hermanos. Cada domingo se aspiraba. Y hicimos una rotación. Ahí empecé a servir al Señor, aspirando. Después empezamos a servir como ujieres. Como la vi a ella de ujier ahí en la puerta dando la bienvenida, de arrimado me arrimé ahí, hermano. Ni me invitaron a mí. De arrimado llegué. Así empecé a servir al Señor. Luego empezamos en el ministerio de jóvenes. Después empezamos en los grupos familiares, donde Dios me dio grandes privilegios de guiar a algunas personas a los pies de Cristo. Después de estar con los jóvenes por 8 años sirviendo, bueno, después seguí sirviendo al Señor por aquí tenía, en abril 6 del 2001, empecé a predicar la palabra de Dios aquí en la iglesia, en un culto de jóvenes. Y así el Señor empezó a usar mi vida, hermanos. Hasta que actualmente a todo le tiro y a nada le pego. Pero el Señor ha sido bueno conmigo. Ahora entiendo lo que su palabra dice, que en Romanos 5:8, donde dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él me llamó andando en mis delitos y pecados y me sacó de esas tinieblas a su luz admirable. Han sido grandes bendiciones sirviéndole a Dios, trabajando en su obra y haciéndolo con excelencia para Él, en agradecimiento por haberme salvado, por haberme alcanzado y por darme la vida eterna. Pero mi mayor pasión sigue siendo Él. Él sigue siendo mi mayor pasión, la amistad con su Espíritu Santo, mi mayor anhelo, mi mayor pasión es y seguirá siendo la presencia del Dios vivo en mi vida. Su presencia en mi vida es mi pasión. Así me salvó el Señor, hermanos. Dios me los bendiga. Denle una ofrenda de palmas al Señor.